Todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 3 y versículo 23. Pero Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él nos redime, nos lleva nuevamente al estado original. Jesús es nuestro Redentor, el Cristo Redentor. Este es el título del mensaje del día de hoy. Hace un par de años hemos tenido el privilegio, juntamente con Rosana, de visitar nuevamente este lugar. La hemos visitado muchas veces y queremos volver, soñamos con volver a este lugar. Es que nos enamoramos de la ciudad maravillosa. Ella es la ciudad de Río de Janeiro. Es conocida por sus playas. Copacabana e Ipanema quizás sean las más conocidas, pero también es conocido por sus famosas favelas o comunidades. También por su gran estadio, el famoso Maracaná. Y no podemos negar que año tras año miles de turistas de todo el mundo concurren a su famosa fiesta de carnaval. En Río viven unas 6,5 millones de personas. Los habitantes de Río de Janeiro son conocidos con el nombre de cariocas. Ellos aman la playa, aman la música, aman sambar y le encanta jugar al fútbol. Pero quizás el ícono más conocido de la ciudad de Río de Janeiro en todo el mundo sea su monumento al Cristo Redentor. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1931. Prácticamente es visible desde todos los puntos de la ciudad. Tiene una altura aproximada de 38 metros y pesa más de 1.200 toneladas. Resiste viento de hasta 150 kilómetros por hora y está situado a 710 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Corcovado. Realmente es una obra de arte, es una conjunción de arquitectura, ingeniería y arte. Es majestuoso, es colosal, realmente impresiona cuando estás allí a sus pies. Su rostro está levemente inclinado hacia la ciudad, como mirando todo lo que sucede allí a sus pies. Yo me pregunté cuando observaba por primera vez este gran monumento, ¿será que su autor, su diseñador, el que imaginó aquel proyecto, recordó el Salmo 32, que dice así: yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima? Salmo 32, 8. O quizás, como cualquier carioca que camina por la calle de la ciudad y se siente en aprieto o simplemente mira hacia arriba, a lo mejor recuerda el Salmo 121. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Señor no dejará que resbale. El que te cuida jamás duerme. El Señor es tu protector. El Señor es como tu sombra. Siempre está a tu mano derecha. El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. Allí estábamos aquella primera vez, a los pies del gran Cristo Redentor de Río de Janeiro. Teníamos todas las ganas de sacarnos las fotos, de observar cómo es más de cerca y cómo se ve la ciudad desde allá arriba. Pero le cuento una cosa, estaba nublado. No podíamos ver nada de lo que pretendíamos ver. Así que el guía nos dijo, bueno, tengan paciencia porque en Río de Janeiro suele ocurrir esto y para cerca del mediodía quizás se despeje. Gracias a Dios se corrió las nubes y pudimos observar aquel gran monumento. Pero grande fue mi sorpresa cuando yo observaba el rostro de aquel Cristo de Río de Janeiro. Vi que sus ojos estaban ciegos.
Usted me dice, pero pastor, es lógico, todas las estatuas son ciegas. Sí, pero este en particular no tiene ni siquiera un círculo, algo que nos diga que este Cristo está mirando. Pareciera que se negara a ver lo que sucede allí a sus pies. Es grande, es imponente, famoso, pero ciego. ¿Un redentor ciego?, me pregunté. Bueno, seguí observando aquel gran monumento allí, bajando por su rostro, su boca, su mentón muy bien elaborado, un cuello robusto, y allí sobre una túnica perfectamente esculpida había un gran corazón, como esos que dibujan los enamorados allí en la calle, en la arena o tallan en un árbol. Así, uno de esos corazones, un gran corazón, pero de piedra, sin vida, sin sentimiento, que no ama y que no tiene vida. Y bueno, ya estaba allí, tenía que seguir observando todos los detalles. Me encanta ver los detalles de las construcciones, de las estructuras, y vi su gran brazo abierto. Se dice que tiene unos 21 metros de ancho. Son fuertes y están siempre abiertos, como abrazando a toda la ciudad, como recibiendo a todo aquel que llega de visita a Río de Janeiro. Pero ¿saben una cosa? Esos brazos son rígidos. Están firmes allí, nunca se cierran, nunca abrazan, tampoco levantan al caído y mucho menos acaricia al dolido. Usted me podría decir, y bueno, pero es un monumento, es simplemente una representación, pero lastimosamente tenemos que reconocer que es la clase de redentor que muchas personas tienen aquí a nuestro alrededor. Por supuesto que nadie va a admitir tener un redentor así. Nadie va a querer decir que su redentor es ciego, o que su Dios es ciego, o que tiene un Dios con un corazón de piedra, o que sus brazos están quietos. Pero basta con mirar lo que sucede a nuestro alrededor todos los días. Vemos allí amuletos, talismanes, fetiches, estampitas, cintitas de colores, trébol de 4 hojas, pata de conejo y un montón de cosas así que la gente recurre para recibir protección, ayuda o salvación. Hay otros que dicen creer en Dios, pero tienen un Dios como simplemente un talismán de la buena suerte. Ellos dicen, bueno, es fácil de entender, es fácil de diagramar, es un Dios a mi medida, como a mí me gusta, un redentor a mi medida. De vez en cuando hablo con él, me dijo una vez una persona. Y una vez antes de subirme a un remis, veo que el chofer acaricia allí un crucifijo que estaba colgado en su espejo retrovisor. ¿Por qué lo hacías?, le pregunto. Es que cuando necesito pasajero recurro a él y lo froto un poco y me da buena suerte. Es un Cristo que no me exige nada, que no me pide renuncias, ni siquiera me pide que vaya al culto o que me vaya a misa. Una vieja canción del rock nacional decía así: Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Si me da, le hago una promesa que tengo que cumplir, o si no me va a ir mal la próxima. Pero si no me da, estamos a mano, no me obliga a nada. Es un Dios con el cual se puede negociar. Cristos redentores, a mi medida, como a mí me gusta, que puedo recurrir cuando lo necesito, pero están ciegos, inmóviles y no tienen corazón. Otros demandan un Dios más lógico, más razonable, a gusto del consumidor, que no me exija mucho, que no me haga grandes demandas y mucho menos que me confronte, que pida poco o nada, que no exija sacrificios ni compromisos. Cristos redentores a mi medida. Pero ¿cómo será el verdadero Cristo Redentor? Aquel que es nuestra esperanza para que nos lleve a su gloria que una vez lo perdimos. Para conocer cómo es
y cómo actúa, vamos a leer una historia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Imaginemos la escena nuevamente. Se dice que Jesús había venido del Monte de los Olivos, que había pasado la noche en aquel lugar. Ahora había bajado, fue al templo y fue a enseñar. Era muy de mañana, los negocios quizás recién estaban abriéndose, el olor a pan recién cocinado invadiendo las calles de la ciudad, y Jesús fue al templo a enseñar. ¿Qué habrá enseñado? ¿Qué versículo habrá leído? ¿Qué texto habrá leído? ¿Habrá hablado del perdón? ¿Habrá hablado del amor al prójimo? No lo sabemos. Lo cierto es que dice que la gente lo siguió hasta la salida, quizás haciendo preguntas, quizás queriendo escuchar un poco más, porque vez tras vez en la Biblia se nos dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Continuemos leyendo la historia. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mientras Jesús enseñaba, es sorprendido por un grupo de personas que interrumpen su momento de enseñanza. No eran personas comunes, eran líderes religiosos, escribas y fariseos, personas muy conocidas y respetadas por todo el pueblo. Esa mañana se los veía un poco exaltados. Se podía sentir en el tono de voz. Nos dice el relato que además traían a una mujer. Se puede ver que ella está escasamente vestida. La traen como arrastrando. Ella no decía nada. Simplemente se dejaba llevar y con otra mano fuertemente apretada contra su pecho trataba de sostener su ropa o unas sábanas que había tomado para cubrir su vergüenza. Esta mujer había sido sorprendida teniendo intimidad sexual con un hombre que no era su esposo. Esta mujer es una adúltera, le dijeron a Jesús. Así que allí estaban los religiosos preguntándole a Jesús: ¿qué debemos hacer? Primera pregunta. Dice que era muy de mañana temprano. Jesús estaba enseñando en el templo. ¿En dónde estaban los religiosos? ¿En dónde estaban los escribas y los fariseos, que eran los encargados supuestamente de enseñar la ley de Dios todos los días al pueblo que venía a escucharlo? No estaban. Esa mañana, en vez de estar en su lugar de trabajo, en ese lugar donde tenían que desarrollar su ministerio, estaban espiando cómo una mujer y un hombre tenían intimidad sexual. ¿Cómo usted le llamaría a esto? No sabemos cómo se enteraron. Lo cierto que era verdad lo que estos fariseos y escribas religiosos le dijeron a Jesús. Ellos habían encontrado a esta mujer con un hombre que no era su esposo teniendo intimidad sexual. ¿Cómo es que ella llegó a este punto?, me pregunté yo. ¿Por qué dormía con un hombre que no era su esposo? ¿Por placer? ¿Por amor? ¿Así se ganaba la vida? ¿Habrá algún otro motivo? No lo sabemos. Así que no podemos juzgarla a ella. Lo que sí sabemos es que aquella mañana la puerta de su habitación se abrió abruptamente y un grupo de hombres entró, la tomó a ella, la sacó a la calle y la llevó hasta delante de Jesús. El hombre, bien, gracias, no sabemos nada de él. Los curiosos de todo el barrio empezaron a salir, gran alboroto por las calles de Jerusalén. Así que, como siempre, ya se empezó a escuchar algunos comentarios. Yo sabía, viste, yo dije que algún día la iban a descubrir. Otro dice, y tenía que ser ella. ¿Quién otra podía ser? Por allí, por otro lugar, se escucha y se susurra,
Yo le dije que algún día la iban a descubrir. Y sí, ¿qué se puede esperar de esa? Opiniones, juicios, conjeturas. ¿Qué estaría pasando por la mente de aquella mujer en aquella mañana? La historia continúa así. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Ellos, los religiosos, aquella mañana traían una mujer que arrojan a los pies de Jesús. Y le confrontan al maestro diciéndole, la Biblia dice, mejor dicho, la ley de Moisés dice, que era la Biblia que leían en la época de Jesús. La Biblia dice, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Preguntaron al maestro. Sí, es verdad. Tanto en Levítico como en Deuteronomio está este texto bíblico que mencionaban los religiosos. Los religiosos siempre tienen un versículo para apoyar sus ideas. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Ellos llegaron allí supuestamente preguntando la opinión del maestro. Pero la verdad es que ellos ya tenían un veredicto cerrado. En su interior ya la habían condenado. Ya no importaba lo que Jesús decía. Ellos se sentían con todo el derecho de apedrear a aquella mujer a aquella mañana y hacerle cómplice de su muerte a Jesús. Lo cierto es que Jesús no dio respuesta. Solo siguió escribiendo en la tierra. ¿Qué habrá escrito? O si dibujaba, ¿qué habrá dibujado? Evidentemente no es importante para nosotros porque el Espíritu Santo no nos dejó revelado en las Escrituras. Pero volvamos a enfocarnos en aquella mujer. Ella está llorando. Su rostro está lleno de tierra y de lágrimas. Creo que ni siquiera se atrevía a levantar la vista. Lo único que estaba esperando es que contra su cuerpo diera el primer piedrazo. Se escuchaban allí entre susurros los comentarios. Y sí, ella tiene que morir, porque así va a ser ejemplo para otros pecadores como ella. Ella misma se sentía culpable. Ella tenía vergüenza. Todas la estaban mirando, pero en realidad nadie le veía, porque nadie puede ver su corazón o leer lo que pasaba en su mente. Entre sus cabellos sucios y mojados, por toda la lágrima derramada, por la vergüenza pasada, ella puede ver que hay un hombre que está escribiendo. No distingue muy bien lo que escribe. Tampoco le interesa saber. Lo único que ella puede notar es que aquel hombre no tenía una piedra en sus manos. En un instante levanta un poco su rostro y ve a Jesús. Y ve que Jesús también la está mirando a ella. Él tenía una mirada diferente. Una mirada que iba más allá de la situación que estaba pasando ella. Es como que en aquellos pocos segundos Él hubiera visto su vida entera. Su rostro no era igual que de los otros. Sus ojos no estaban furiosos y en sus manos no había piedras. ¿Qué vio Jesús cuando la miró? ¿Habrá visto cómo un padre ve a su pequeña? ¿Habrá visto su vida de joven, de adolescente? ¿Habrá visto los planes que el Padre Celestial tenía para esta mujer? Tampoco lo sabemos. Lo único que podemos afirmar que en aquella mañana Jesús no dijo palabra, solamente miró a aquella mujer y siguió escribiendo en tierra. Pero los acusadores insistían. Ellos siempre insisten y quieren una respuesta. Así nos sigue relatando el libro de Juan. Como ellos insistían en sus preguntas, Él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado,
que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Aquella mañana, en mi casa, en mi escritorio, el Espíritu Santo me hizo la pregunta que ahora yo también te lo hago a vos. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Le hubieras arrojado la piedra? Porque después de todo los religiosos insistían, y la Biblia dice, la ley de Moisés dice. Claro, hoy todos nos ponemos del lado de Jesús. Decimos, no, ¿cómo la vamos a juzgar? ¿Cómo la vamos a tirar a una piedra? Pero te vuelvo a preguntar, ¿qué hubieras hecho tú? Ese día, esa mañana, solamente lo que hice fue inclinar mi rostro y empezar a llorar. Porque tuve que reconocer que yo tranquilamente podría haber sido como uno de aquellos religiosos. Quizás hubiera tenido una piedra en mi mano. Quizás hubiera sido uno de los primeros en arrojar la piedra contra aquella mujer. Siempre creí que estaba en lo correcto. Siempre fui celoso de cuidar y de respetar la palabra de Dios. Otros me dicen de cuidar la buena doctrina. Otras veces simplemente traté de hacer todo lo que la religión me decía que era correcto. Siempre estaba tratando de no contaminarme, pero con mis propias fuerzas. Siempre tratando de hacer lo correcto, por lo menos para que los otros me vean. Yo le hubiera tirado la piedra, fue mi conclusión. Pero ese día Jesús levantó su rostro y miró a cada uno de ellos, como solo Jesús suele mirar, y sentenció: el que de ustedes nunca haya cometido un pecado, un error, el que de ustedes se sienta con capacidad de juzgar al otro, ese arroje la primera piedra. El que de ustedes crea que tiene la autoridad suficiente de condenar a alguien como si fuera que ustedes nunca pecaron, ese es el que debe arrojar la primera piedra. El que de ustedes nunca haya tenido la necesidad de ser perdonado de algo en la vida, arroje la primera piedra. El que de ustedes no necesita la gracia para ser perdonado y para ser salvado, tire la primera piedra. Pero Jesús, ella adulteró. Eso es un gran pecado, es grave. Por si no lo sabías, para Dios no hay grandes pecados ni pequeños pecados. No hay pecadazo ni pecadito. Simplemente es pecado. Pecar no es solamente hacer lo malo, mi querido hermano, mi querido amigo. Como solemos a veces mal enseñar a nuestros niños, pecar es hacer lo malo. No, está mal esa definición. Pecar es saber hacer lo que es bueno y no hacerlo también. ¿Lo sabían? Pero la verdadera definición de pecado es simplemente no hacer la voluntad de Dios. El que nunca pecó, que tire la primera piedra. El que nunca pecó, juzgue, dijo Jesús. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. No podemos negar que la respuesta sorprendió a todos. Algunos hasta incluso intentaron de dar una respuesta o hacer alguna pregunta, pero nadie se animó a decir nada. Al rato, lo único que se escucha es el ruido de las piedras cayendo al suelo. Es interesante que dice, comenzando por lo más viejo. Esto dejó plasmado el Espíritu Santo allí en el libro de Juan. ¿Será que nuestros años en la iglesia, nuestra experiencia teológica, años de venir congregándonos, nos da la autoridad para creernos que estamos en un escalón por arriba de otros? Capaces de juzgar, capaces de señalar. Y dice que los más jóvenes imitaron a los más viejos. Porque primero se fueron ellos y después se fueron los menores. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, ¿y mujeres, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Ella apenas podía levantar su rostro.
Ahora ya no veía a nadie, solo estaba Jesús enfrente de ella. No ve a nadie. Lo único que ella puede ver es un montón de piedras a su alrededor y ya no había hombre alguno. Pero está Jesús allí enfrente de ella. Él sí no tenía pecado. Él sí obedecía al Padre en todo. No hago nada por mi propia cuenta, una vez dijo Jesús. Solamente lo que el Padre me muestra que tengo que hacer y digo lo que Él dice que tengo que decir. En aquella mañana estaba Jesús aún frente a aquella mujer, pero la gran diferencia es que Él no tenía piedras en sus manos. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te leo de vuelta? Tampoco yo te condeno. Vete, no peques más. No te condeno, dijo Jesús. ¿Acaso no habría una reprimenda? ¿No podía haberle dicho: lo que hiciste está muy mal? Mirá que la próxima no sé si voy a estar yo. No, Jesús no dijo nada. Tampoco yo te condeno. Vete. ¿Cómo vete? ¿No le vas a decir que haga una oración de arrepentimiento? ¿No le vas a decir que haga un discipulado, que busque a Pedro, que busque a Juan, que le enseñe el Evangelio? No. Tienes libertad. Vete. Y te doy un consejo: no peques más. Muchos se preguntan qué habrá sido de aquella mujer. ¿Habrá sido una seguidora de Jesús? ¿Habrá cambiado su vida? ¿Se habrá vuelto a acostar con un hombre que no era su esposo? Yo estoy convencido de que sí, ella tuvo un gran cambio, que sí, ella se convirtió en una seguidora de Jesús. ¿Saben por qué? Porque nunca se olvidó el día en que Jesús la amó y la perdonó. Nadie que se encuentre con Jesús y reciba su amor y reciba su abrazo y reciba su perdón se puede olvidar de Jesús. Aquel Jesús no la condenó, no la juzgó, no la señaló, no la regañó, no le puso un dedo acusador, simplemente la amó, le dio libertad y le dio un consejo: no vuelvas a pecar. ¿Saben lo que me imaginé? ¿Qué pasaría si pudiéramos tomar a aquella mujer y llevarla al Cristo Redentor de Río de Janeiro? Ponerla allí delante de aquella colosal estatua. Yo la llevaría y le preguntaría: ¿es este semejante al Jesús que aquella mañana te amó, te perdonó? ¿Saben qué? Yo estoy seguro de su respuesta. Ella diría: no, nada que ver. Este Jesús es grande, es majestuoso, pero no me abraza, no me acaricia, no me habla, ni siquiera me está mirando. Entonces yo la tomaría y la llevaría a aquel viernes, cuando Jesús fue llevado al Gólgota y fue puesto sobre una cruz y lo levantaron y lo clavaron en aquella cruz. Entonces pondría a esta mujer delante de la cruz y le diría: ¿es Él? ¿Es Jesús? ¿Es el Redentor? ¿Es aquel hombre que aquella mañana viste? Yo creo que ella miraría fijamente y diría: pobre, está tan golpeado este hombre. La verdad que no puedo reconocer su rostro. Tiene tanta sangre, está tan hinchado. La verdad que es difícil reconocerlo. Entonces de repente Jesús habla y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ella allí daría un grito y diría: sí, ese sí es Jesús. Yo me acuerdo, conozco ese tono de voz. Otra vez está perdonando aún a aquellos que no merecen ser perdonados.
Está amando a aquellos que no merecen ser amados. Sí, este es Jesús. Y ahora, mirando un poco más de cerca y mirando con más atención, veo que sus manos están abiertas, están clavadas. Pero ¿sabe una cosa? No tiene piedras en sus manos. Y aunque sus ojos estén hinchados y los párpados estén caídos de tantos golpes que le dieron, su mirada sigue siendo una mirada de amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este sí es el verdadero Redentor. Este sí es nuestro Jesús. El Cristo Redentor de Río de Janeiro es majestuoso. Si tiene la oportunidad de verlo, conózcalo, lo va a pasar bien. Pero nuestro Cristo Redentor, nuestro Jesús que murió y resucitó, que nos ama y nos sigue llamando a libertad y nos sigue diciendo tus pecados todos son perdonados. Este Jesús es distinto. Él cuando te mira te ve hasta lo profundo, pero cuando te habla de amor, te habla de perdón, te habla de segunda oportunidad. No te juzga, no te critica, no te señala, no te condena. Este Jesús, el verdadero Cristo Redentor, cuando tú vienes y te abrazas a Él y cuando le pides que Él sea el Señor de tu vida, ¿sabes una cosa? Él te da libertad para que vos puedas escoger. En aquel Gólgota, en aquella cruz, había dos ladrones. Uno insultó a Jesús y otro allí a último momento dijo, Padre, acuérdate de mí hoy. Y Él le dijo, claro que me voy a acordar, porque este es nuestro Jesús. No se lo puede explicar, no se lo puede poner dentro de un recuadro, pero sí te animo a que lo puedas experimentar, porque un encuentro con Jesús te cambia la vida. Viste que por allí se dice, si pudiera volver a empezar. Justamente eso es el Cristo Redentor. Alguien capaz de llevarte nuevamente al original, a ese lugar glorioso que un día lo perdimos. Hoy está aún con los brazos abiertos para que te entregues a Él y no dejes pasar esta oportunidad. Te animo a hacerlo. Ahora, también hago un llamado para aquellos que, como yo, hace años cumplían con una religión, que habían aprendido a vivir de cierto modo, pero que en realidad muchas veces nos convertimos en tirapiedras. Si eras de arrojar piedra contra aquellos que vos creías que no eran dignos, yo te animo que hoy dejes caer la piedra, que le pidas perdón al Señor como hice yo aquella mañana, que lloré delante de Él y todos los días ahora le pido, Señor, enséñame a tener tu corazón. Enséñame a ser como tú. Enséñame a que Sebastián cada día se muera para que tú puedas vivir en mí. Porque después de todo, esa es la promesa que tenemos de nuestro Padre. Él dice así, yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón, le daré un nuevo espíritu para que vivan de acuerdo a mi voluntad. Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Cristo Redentor, el verdadero Cristo Redentor te está esperando. Buena semana. Dios te bendiga y Dios bendiga a nuestra nación.